un poquito más de detalle. Bueno, como mencionamos en español, ¿estamos? Como lo dijimos en español, nuestro proceso es un proceso de captura, purificación y liquefacción de dióxido de carbono. Y bueno, ya lo hemos presentado, así que podemos dar comienzo a la parte en español. Bueno, y ahí el logo. Bueno, como pueden ver en el índice de contenidos, nuestra presentación está dividida en 6 capítulos. Y mi nombre es Melanie y yo voy a arrancar con la parte de introducción. Bueno, y acá, esto no lo mencionamos en inglés, pero nos resultó interesante mencionar nuestros valores, nuestra misión y nuestra visión como los gestores del proyecto que estamos presentando. Nuestra misión se trata de ofrecer una solución tecnológica modular para capturar, procesar y comercializar el CO2 procedente de emisiones industriales, una tecnología que es pionera en el país en este momento. Y nuestra misión es ser pioneros justamente en la captura de CO2 en el país y colaborar con la descarbonización de las emisiones a nivel mundial. Y en el contexto que estamos viviendo, también resulta importante mencionar y recalcar nuestro compromiso con los Objetivos de Desarrollo Sostenible, que son 17, y surgieron en 2015 en el marco de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, y justamente buscan equilibrar la sostenibilidad social, económica y ambiental. Dicho esto, y sabiendo que la sostenibilidad es el eje de nuestro proyecto, nos pareció importante mencionar 5 de los Objetivos de Desarrollo Sostenible que, a nuestro parecer, son los cuales nosotros vamos a tener un mayor impacto. Y entre ellos están el 13, que es el de acción por el clima, tomando medidas urgentes para justamente disminuir el impacto nuestro sobre el cambio climático. Luego está la producción y el consumo responsables. El 9, que es el fomentar la industria, la innovación de infraestructura. No se ve nada. Hacer bien. El 17, de alianzas para lograr los objetivos, justamente con el sector público-privado. Y el 8, de fomento de trabajo decente y crecimiento económico, no solo para la sociedad, sino también para el país y para la región en la cual nos estamos ubicando. Ahora sí, damos comienzo a la introducción, que va a estar repartida en 2 partes, una inmersión en el contexto y el producto que va a estar a cargo de Lorenzo. Contexto actual. Bueno, para poder comenzar a hablar de qué es el dióxido de carbono, primero hay que nombrar al carbono, que es el elemento esencial para la vida en la Tierra. El carbono lo podemos encontrar en diversas formas, lo podemos encontrar en su forma elemental, en la tierra, en los árboles, lo podemos encontrar en su forma gaseosa, que es el dióxido de carbono, el CO2, que justamente está en el aire que nosotros respiramos, y bueno, también lo encontramos en su forma elemental en nuestro cuerpo, ya como para mencionar algunos ejemplos. Entonces, básicamente el carbono está en todos lados. Y bueno, ¿cómo puede ser que esté en todos lados? Bueno, el carbono existe en diversas formas y existe en un intercambio natural, en un equilibrio balanceado entre estos reservorios, que son los que se pueden mencionar que se pueden ver en la filmina. Este intercambio es constante y el ciclo de carbono lo que tiene es que es un ciclo cerrado. Entonces, las concentraciones de carbono en estos reservorios van a ir variando y de manera natural. Un dato curioso que acá tenemos para mencionar es que se requieren 17 limoneros para capturar una cantidad de CO2 equivalente al emitido por un ser humano en un año. Quiere decir que para que el equilibrio, para que el intercambio entre un ser humano y un árbol sea de emisiones netas nulas, o sea que lo mismo que se emite sea lo mismo que se absorbe, se requiere 17 limoneros por cada humano. Me pareció un dato curioso. Y luego, para mencionar que el dióxido de carbono es un importante gas de efecto invernadero. Ahora, para quienes no recuerdan, ¿qué es un gas de efecto invernadero? Bueno, un gas de efecto invernadero es un gas particular que puede ser tanto de fuente natural como antropogénica, que quiere decir que proviene de la actividad humana. Tiene la particularidad de acumularse en la atmósfera terrestre y tiene la particularidad también de captar el calor. Es decir, absorbe parte de la radiación térmica proveniente del Sol y que quiere reflejar hacia el espacio, haciendo una forma de cubierta en la atmósfera y evitando que pueda salir al exterior.
Los principales gases de efecto invernadero que podemos encontrar en la Tierra son el vapor de agua, dióxido de carbono, óxido nitroso, el metano, ozono superficial y los gases fluorados. ¿Qué ocurre? La actividad humana genera un desbalance en este equilibrio, en este ciclo carbono natural, debido a que genera emisiones de carbono, aporta a la atmósfera el carbono en su forma justamente gaseosa y lo que genera es que se vaya acumulando en la atmósfera y no se absorbe, o sea, es más lo que se emite que lo que se absorbe. Esto lo que genera justamente es un desequilibrio del ciclo y comienza a acumularse en la atmósfera. Como se pueden ver, los niveles de CO2 en la era preindustrial estaban en torno a los 228 partes por millón y las concentraciones actuales son de 416 ppm. O sea, como se puede ver, se ha incrementado en un 50% la concentración de dióxido de carbono a nivel atmosférico. Acá se puede ver, es un gráfico que tiene los años, creo que está desde 1972 hasta el 20. Perfecto. Y bueno, se ha medido, estas son mediciones de distintos lugares alrededor del mundo y se ve siempre la misma tendencia creciente. Hay un dato curioso para mencionar, es que si bien el CO2 se mide a lo largo de todo el mundo, hay alrededor de 80 puntos oficiales, están estos 4 puntos que son en Alaska, Hawái, el Polo Sur y Samoa Americana, que son puntos estratégicamente ubicados que están lejos de las emisiones netas, entonces es donde tenés el valor más real, por así decirlo. Y bueno, se ve que en estos 4 puntos, como dice Mel, el gráfico se mantiene la misma tendencia. Y los picos son variaciones estacionales, depende de los consumos, los crecimientos de los cultivos y demás. La verdad que es súper interesante y se ve la tendencia creciente que si uno no toma acción para reducir estas emisiones, continuarán aumentando. Acá está el gráfico, este es particularmente de uno de esos observatorios, que es el de Mauna Loa, que es el de Hawái, y se ve niveles por debajo de los 278, que esta es una de las primeras mediciones de este observatorio en 1957, si no me equivoco, se ve que aumentó un 50% la concentración. Bueno, y esto, el tema es qué consecuencias trae. Lo que genera es el agravamiento del efecto invernadero. Lo que ocasiona es que el calor, como mencionaba anteriormente, la radiación solar incide en la Tierra y aquella que es reflejada hacia el exterior no puede encontrar su camino hacia el exterior debido a que estos gases atrapan esa radiación y se genera un incremento de la temperatura de la atmósfera terrestre. Como se puede visualizar acá, con el tono rojo se genera lo que nosotros conocemos como calentamiento global. ¿Y esto qué consecuencias tiene aparejadas? Fenómenos ambientales, extinción de especies, aumentos del nivel del mar y fragilización de ecosistemas, como para mencionar algunos de ellos. Y también resulta un dato curioso porque muchas veces se habla del potencial de calentamiento global, de dióxido de carbono equivalente, y bueno, es una tabla en la que se muestran los distintos gases de efecto invernadero, particularmente el dióxido de carbono, se le asigna un número 1, y el resto de los gases de efecto invernadero tienen distintos valores. ¿Qué significa que los valores sean cada vez mayores? Que el impacto y la capacidad de absorción de energía es cada vez mayor. Entonces esta sería la referencia de dióxido de carbono y cuanto mayor es el número, mayor impacto tiene para retener energía. Pero ¿por qué se habla tanto del dióxido de carbono y no tanto de los demás? Porque justamente el dióxido de carbono está en mayor proporción en la atmósfera terrestre y es uno de los que tiene permanencia variable, así que uno pierde quizás la capacidad de ver cuánto va a perder en el tiempo este gas. Bueno, y acá habíamos marcado las diferencias de potencial. Ahora, vamos a hacer un análisis de cómo está la situación a nivel global y a nivel nacional respecto a estos datos que mencionamos. Como mencionamos anteriormente, acá tenemos un cuadro en el cual se muestran las barras en función de la cantidad de toneladas de CO2 emitidas por países a nivel mundial. Tenemos el top 5 de los emisores: China, Estados Unidos, India, Rusia y Japón, como los que son los que principalmente aportan gases de efecto invernadero, principalmente CO2, a lo que sería el ranking global de emisiones. Y ahora,
¿En qué lugar se encuentra Argentina? Bueno, se encuentra en el puesto número 31, como se puede ver en este planiferio, y se nota, es una página web donde se representa, se llama Global Carbon Atlas, y es donde se van recopilando, tiene toda una base de datos de los registros de emisiones de dióxido de carbono a nivel mundial. O sea que cada punto representa un registro de emisiones de dióxido de carbono. Cuanto mayor es el punto, mayores son las cantidades de emisiones que se registran en esas zonas. Y bueno, cuanto más chico, lo mismo. Se puede ver, los pequeños puntos son zonas generalmente o no industrializadas, o de países en desarrollo, o incluso de lugares que por ahí están muy industrializados, pero que tienen políticas y marcos legales que permiten o potencian el desarrollo de proyectos de captura de carbono. Entonces, eso hace que tengan controlada o gestionada esta situación. Ahí, como para agregarte un dato, si entran al link que está en la presentación, tienen una barra para controlar el tiempo, entonces pueden ver cómo estas emisiones en cada país fue incrementando y se incrementa el círculo negro. Y por ejemplo se ve en la parte de toda la Unión Europea, que es donde están fomentando este tipo de proyectos, como los círculos en el momento se empiezan a achicar. Entonces está muy interactivo. Por acá abajo tiene la barrita y vas yendo de atrás para adelante y se ve justamente eso. Es muy interesante. Bueno, y volviendo ahora a nuestro país, tenemos un país que cuenta con, al 2019, que fue la última información que encontramos, el 86% de la matriz era con base en combustibles fósiles, que resulta un poco desalentador teniendo en cuenta que solamente el 12% de las fuentes de energía son bajas en carbono. Entonces esto hace que, bueno, se ve reflejado justamente en la cantidad de emisiones. La fuente es el inventario de gases de efecto invernadero del país. Este es un informe que se va entregando cada tanto, lo tienen que ir reportando a una entidad que voy a mencionar más adelante, no quiero spoilear, que el 51%, o sea, el sector de producción que tiene mayor peso en las emisiones totales del país es el sector de la generación de energía, con las 186 millones de toneladas de CO2 que mencionamos en el ranking anterior. Y bueno, la fuente tanto de estas emisiones como de las fuentes globales es justamente el uso de combustibles fósiles. Entonces, la pregunta es, ¿se están tomando medidas? ¿Qué está sucediendo? ¿Por qué tenemos esta cantidad de emisiones? ¿Hay algo que las esté regulando? Bueno, tenemos ciertos hitos internacionales. Ya hace años que hay muchísimas entidades que están tratando de luchar contra el cambio climático, principalmente la ONU, la Organización de las Naciones Unidas, ha aunado esfuerzos para establecer acuerdos de carácter internacional, como son el de Montreal en el 87, el de Kioto en el 97 y el de París en el 2015, que busca impulsar esfuerzos coordinados y cooperativos para intentar justamente mitigar el impacto nuestro de la actividad humana en sí, en el medio ambiente y en las consecuencias que estamos viviendo hoy en día, ¿no? Bueno, en esta línea de tiempo es que se presentan algunos de esos hitos, tanto internacionales como nacionales, porque justamente esto de Argentina ratifica el Acuerdo de París, o sea, están los puntos en los cuales Argentina firma y se agrega al cumplimiento de estos acuerdos. Para mencionar algunos de ellos, de una manera bastante abreviada, tenemos el Acuerdo de Montreal, que no está en la línea, pero es igual de importante, en 1987. Es uno de los primeros acuerdos que sucede a nivel internacional. Ocurre la firma de este acuerdo, se ratifica 2 años después del descubrimiento del agujero de la capa de ozono. No sé si se acuerdan que fue un tema bastante polémico en su momento, cuando se descubrió que se estaba volviendo a agrandar. La capa de ozono genera en la Tierra una capa de protección contra los rayos UV del Sol. Entonces el hecho de que haya un agujero o que se agrande implica el riesgo para los seres humanos, entre otras cuestiones, de contraer enfermedades como el cáncer de piel y demás. Entonces, bueno, este acuerdo vinculante, que quiere decir que todos los que firmaron tenían la obligación de cumplir lo que se estaba pautando, tenía justamente el objetivo de prohibir progresivamente el uso de estos gases, los gases fluorados, carbono, clorofluorocarbonados. Prohibir progresivamente el uso de estos gases, que eran los que se usaban como materia prima y en los diferentes compuestos, y que al ser emitidos generaban este agujero de la capa de ozono. Estuvo firmado por 190 países.
Luego está la Convención Marco de las Naciones Unidas contra el Cambio Climático, que fue firmada por 197 partes, o sea que es de ratificación casi universal, y lo que tenía era como el objetivo era establecer un marco para la implementación de los esfuerzos internacionales, justamente para luchar contra el clima. Y buscaba estabilizar las emisiones de gases de efecto invernadero para que la interferencia humana sea mínima, o sea que el impacto del ser humano se note lo menos posible o que influya lo menos posible en el entorno. Otro hito en la historia es el Acuerdo de Kioto, que fue uno de los primeros, por no decir el primero, en establecer una medida específica, o sea, contabilizó el objetivo de reducción de gases de efecto invernadero, buscaba reducir un 5%, ni siquiera era muy ambicioso, de las emisiones de gases de efecto invernadero respecto de lo que estaba en 1990 emitido hasta para el 2012. Bueno, era un acuerdo que estaba principalmente destinado a los países desarrollados, que justamente son los que más contaminan, y la peor noticia es que Estados Unidos decidió no participar por las medidas que se disponían, porque era vinculante, así que todos tenían que cumplir con lo que se estaba pautando, no había excepciones. Entonces, al no participar, lo que generó fue dificultar el cumplimiento de este acuerdo y lograr los objetivos que se habían aspirado, que justamente era frenar el cambio climático y sentar las bases del mercado de carbono que permitía negociar las emisiones que uno podía emitir y que no. Entonces, bueno, y el Acuerdo de París, que quizás es más conocido porque es uno de los últimos que está hasta hoy en día en vigencia. Este es un acuerdo parcialmente vinculante, quizás es un poco más flexible que los otros, porque cada parte firmante tiene la posibilidad de pautar o de proponer qué medidas de mitigación va a tomar. Así que cada uno, en función de los recursos que tiene, propone lo que está dispuesto a hacer. Y lo tiene que cumplir y ir relevando cada 5 años, y se va así haciendo un seguimiento. Entonces, el objetivo principal, si bien hay varios, es limitar el aumento de la temperatura media mundial de este siglo a los 2 grados centígrados, y unir esfuerzos para ver si esto puede ser un poco menor y que ser de 1,5 grados centígrados. Así que, bueno, y el objetivo es reforzar la respuesta frente al cambio climático. Bueno, ¿qué podemos hacer nosotros por el clima? Hay acciones que nosotros podemos actuar de diversas maneras, pero lo importante y primordial para la sociedad parece ser tener compromiso con lograr una resiliencia, o sea, lograr sobreponerse al cambio y adaptarse a las cosas que van sucediendo, porque efectivamente están sucediendo. Está sucediendo el cambio climático, lo vemos todos los días, lo vemos en los fenómenos ambientales. Entonces, traemos como ejemplo estrategias de mitigación y adaptación. Las medidas de mitigación son aquellas medidas que uno puede tomar, nosotros, como pueden ser los gobiernos, para intentar justamente mitigar o reducir el impacto que se tiene. Por ejemplo, reduciendo el foco de emisión o generando algún sumidero de estas emisiones que estamos generando. Entonces, ejemplos de estas medidas son optar por energías renovables, optar por el transporte sustentable, cambiar motores, autos de combustión con combustibles fósiles por autos eléctricos, optar por usar más la bicicleta, y bueno, a nivel más gubernamental tenemos los proyectos de captura y almacenamiento de CO2, que sería incentivar estos proyectos porque justamente actúan como sumideros de estas emisiones que están por todos lados y creciendo. Y los proyectos de adaptación son aquellos proyectos que son más reactivos porque uno tiende a gestionar estas emisiones gestionar, es decir, hacer algo con esto que está ocurriendo y adaptar nuestros sistemas, tanto humanos como naturales, para sobreponerse a los cambios climáticos. Entonces, entre ellos tenemos ejemplos como restaurar los ecosistemas dañados, lograr infraestructuras sustentables, impulsar, por ejemplo, hay estructuras que hoy en día están muy de moda, que son las que tienen mejor circulación de aire, entonces son más eficientes energéticamente, no usa tanto el aire acondicionado y demás. Y otros ejemplos están en como mejorar las técnicas agropecuarias, diversificar los cultivos, utilizar menos agua. Pero bueno, hay cosas que se pueden hacer
y estamos a tiempo todavía. Viendo este panorama, uno dice, ¿qué acción tomar? ¿Qué deberían hacer los gobiernos? ¿Qué se podría hacer en el país? Bueno, y acá es cuando nos pusimos a investigar y terminamos encontrando que en todos los lugares, ya sea la Unión Europea, Estados Unidos, se estaban generando muchísimos proyectos de captura de carbono, de diversas maneras, ya sea capturándolo del aire, como capturándolo de humos de combustión, bueno, muchísimos proyectos. Entonces, para nosotros esto representó una verdadera oportunidad, no solo para establecernos en el mercado y desarrollar este proyecto, sino también para cumplir con nuestro compromiso con los Objetivos de Desarrollo Sostenible, principalmente con el 13 de Acción por el Clima, que busca adoptar medidas urgentes para combatir el cambio climático y los efectos. Bueno, luego de que Melanie contó todo lo que el dióxido de carbono causa en nuestro ambiente y todas las medidas que se pueden tomar, se deben tomar y los usos a futuro, vamos a hablar un poquito de qué trata el carbono, qué es el dióxido de carbono. Bueno, el dióxido de carbono es una molécula lineal, está compuesta por un átomo de carbono y dos de oxígeno. En la industria se lo conoce también como anhídrido carbónico. A temperatura ambiente y a presión atmosférica es un gas, es inoloro e incoloro, es decir que no lo podemos ni ver ni oler, es estable e inerte, eso se va a ir explicando más adelante para qué sirve, y es un gas de efecto invernadero, como bueno, ya mencionó Melanie antes. Bueno, vamos a mencionar un poquito las propiedades físico-químicas que tiene este gas, ¿sí? Bueno, tiene un peso molecular de 44 gramos por mol, tiene un punto de inflamación, no tiene punto de inflamación, no es inflamable a temperatura a presión atmosférica. El punto de sublimación es la temperatura a presión atmosférica a la cual este gas pasa de estado sólido y se da a menos 78,5 grados centígrados. El punto triple es la temperatura y presión a la cual este compuesto puede existir como en las tres fases, como sólido, líquido, gas, y se da a 5,1 bar de presión y una temperatura de menos 56,4 grados Celsius. Es soluble en agua a 25 grados y la solubilidad a esta temperatura es de 1,45 gramos por litro, es decir que cada 1 litro de agua se pueden solubilizar 1,45 gramos de dióxido de carbono, y tiene una densidad de 1,97 kilogramos por metro cúbico, es un poco más denso del aire de forma concentrada. El aire tiene una concentración de 1,22 kilogramos por metro cúbico aproximadamente. Bueno, algunas características de este compuesto. Este gas inhibe o suprime las reacciones de combustión completamente, no es conductor de electricidad y eso nos va a servir para algunos productos que vamos a utilizar. Tiende a desplazar el oxígeno en espacios confinados y ser causante de anoxias o asfixias. Las anoxias son la falta total de oxígeno en el organismo. En estado líquido puede existir, sí, a presiones de al menos 5,1 bar y a temperaturas en un rango que esté entre menos 56,4 grados Celsius y 31,1 grados Celsius. Y también puede existir en estado sólido como hielo seco o nieve carbónica en temperaturas inferiores a menos 56,4 grados, variando las presiones, ¿no? A presión atmosférica había mencionado que se encuentra a menos 78 grados aproximadamente. Bueno, vamos a mencionar un poquito la seguridad del CO2. ¿A qué nos referimos con esto? El CO2 es un gas que, si bien dijimos es inerte, puede causar daños a la salud si se está expuesto a él en grandes concentraciones en un ambiente cerrado por cierto periodo de tiempo. Acá tenemos los distintos niveles de concentración. Entre 400 y 1000 ppm no causa problemas en la salud. Recordemos que a nivel atmosférico están concentraciones de 416 ppm el dióxido de carbono. Entre 1000 y 2000 ppm puede provocar molestias o somnolencias a las personas que estén expuestos a esas concentraciones. Entre 2000 y 2500 ppm ya puede generar dolor de cabeza, náuseas, sensación de adormecimiento.
Y hasta 5.000 ppm, entre 2.500 y 5.000 ppm, ya pueden generar intoxicación por anoxia, que es el desplazamiento de oxígeno. Bueno, este es el límite de concentración permitido de exposición diario laboral, que varía dependiendo de la normativa. Puede ser 8 horas o 10 horas dependiendo de la normativa. Pero bueno, en todas estas concentraciones es importante destacar que la persona que está expuesta a esta cantidad de dióxido de carbono puede recuperar fácilmente su estado de normalidad, volver a la normalidad, simplemente con exponerse a una fuente rica en oxígeno, ¿no? En un espacio ventilado. Ya entre 5.000 y 40.000 ppm ya empieza, 40.000 ppm es directamente dañino para la salud, es ausencia total de oxígeno. Y entre estas concentraciones ya se necesita asistencia médica para poder volver a estar bien de salud, digamos. Bueno, ¿cómo se usa el dióxido de carbono? El dióxido de carbono actualmente tiene una demanda de 230 millones de toneladas por año en la industria. El 57% de este dióxido de carbono se utiliza para la producción de urea, el 34% para EOR, que ahora vamos a explicar qué es, y el resto se utiliza para la industria de las bebidas, alimentos, otras industrias químicas, y bueno, vamos a ir viendo un poquito de estos usos. Bueno, como había mencionado, la industria química se utiliza para la producción de urea, que es un fertilizante que se utiliza en el agro. En la industria del petróleo y gas, esta es una de las primeras utilizaciones que se le dio al dióxido de carbono como producto, que es el Enhanced Oil Recovery, que es el recuperamiento mejorado de petróleo, que se utiliza en los pozos inyectando dióxido de carbono para variar la viscosidad de este fluido y que sea más fácil recuperar el petróleo que está en los pozos. Y después tenemos otros usos convencionales como son en la industria alimenticia, la carbonatación de bebidas. La otra vez estábamos hablando con vos, Liliana, el tema de la soda. Sí. Bueno, la diferencia está en que el agua con gas solamente utiliza dióxido de carbono para las burbujitas, pero la soda inyectada, sí. Pero las burbujas utilizan además bicarbonato. La soda utiliza bicarbonato de sodio. Por eso si tenés problemas con la sal, hay que pedir agua con gas, no soda. Mirá lo que me vengo a enterar, la médica no me lo supo aclarar. Le dije, ¿tiene el dióxido de carbono inyectado o bicarbonato? No soy médico. Así que no sabía. agua mineral con gas. Agua con gas. O sea que la soda no se puede tomar. Para los hipertensos Para los hipertensos no soda. Sí agua con gas. Yo me conté qué bien. Voy a aprender acá. Estudiando, Siempre hay que aprender. Estoy estudiando ahora. Me interesa muchísimo. Bueno. En la industria de la refrigeración lo podemos encontrar como hielo seco o como R744, que es un refrigerante utilizado en la industria para procesos. En el área de la medicina se utiliza como un gas para insuflación en cirugías mínimamente invasivas. Y como último, otro de los usos, tenemos la lucha contra incendios, los matafuegos. Los matafuegos de clase B y C son de dióxido de carbono. Y justamente las propiedades que había mencionado hoy, que el dióxido de carbono no es conductor de electricidad ni es reactivo, sirve para el desarrollo de los matafuegos, porque justamente estos tipos de matafuegos se tienen que utilizar en situaciones en las que puede llegar a haber una posible reacción o riesgo de electrocutarse, ¿no? Bueno, y para cerrar este primer capítulo tenemos conclusiones que nos parece importante que se lleven. Primero, cuando hablamos del cambio climático, mencionamos el impacto y la influencia de la actividad humana sobre el ciclo del carbono, que genera un desequilibrio. Es muy notorio en el aumento de las concentraciones de dióxido de carbono, como se podía ver en los niveles preindustriales de 228 ppm comparado con las concentraciones que tenemos hoy, y que es uno de los principales causantes del calentamiento global. En segundo lugar, tenemos el contexto, que a nivel mundial hay 5 países que son los que reúnen la mayor parte de las emisiones de efecto invernadero, que son China, Estados Unidos, India, Rusia y Japón. Y en el contexto nacional tenemos una matriz energética cuyo
la mayor parte de esta matriz es con base en combustibles fósiles, y bueno, tenemos el sector